Lo que está haciendo los muros son vitrinas de dolor. Como vitrinas de indignación en grandes formatos para decir como, hey, esto está pasando. El paro se puede acabar, pero esto va a seguir, o esto va a seguir existiendo en la ciudad. O sea, la gente seguramente va a ver esto como, hey, que una huella importante, una impronta fuerte, incluso de los muros que borran, quedan improntas, porque en el borramiento también hay mensajes. Les duele porque saben que es verdad, pero no quieren que sea visible, es como un régimen de visión. La ciudad solamente es como un lienzo blanco que no tiene matices ni diferencias. Más que el muro es que ellos no aceptan ninguna forma de oposición porque ellos están llenos de verdades. Y ellos son, yo creo que la derecha pues colombiana, una derecha neoliberal absolutamente blanca, pues con esa pulsión de blancura. Nosotros no tenemos armas y no herramientas. Y las herramientas son las herramientas para pintar. Era un momento muy complicado de la vida política del país, estábamos en medio del Estatuto de Seguridad, era un momento de mucha represión y en el caso mío estaba en la edad de no saber qué quiero hacer, pero sí saber qué no quiero hacer. Yo acababa de cumplir 20 años y realmente me sentía con la vitalidad total, con las ganas de realmente comprender el mundo de la mejor forma posible y de transformarlo. Venía con ya un estímulo previo desde el bachillerato a través de un camino muy particular que fue la teología de la liberación. A través de otros amigos conocimos a Carlos Mario en la Universidad de Antioquia como profesor de historia y entonces íbamos a las clases de él a la universidad como estudiantes asistentes. Y eso fue creando ahí realmente una comunidad de amigos y una comunidad intelectual. Entonces era una búsqueda, era una necesidad de estar informándome acerca del mundo y por eso mi relación con Camilo, con Carlos Mario, a través del conocimiento fue muy importante porque finalmente eso era lo que nos unía, la lectura, la pregunta por la cosa y por las cosas, por el mundo, por el saber, y tener estos maestros al lado para mí fue muy importante. Obviamente, pues Carlos Mario ya tenía
un bagaje intelectual mucho más adelante que el nuestro, pero teníamos las mismas inquietudes, el mismo ímpetu. Yo estaba pasando por un momento de crisis porque yo había militado en una organización de izquierda desde muy joven y hacia finales de los años 70 colapsa completamente el proyecto de izquierda, eso se desbarranca y claro, yo de todas maneras, pues aunque era mayor que Cris y que Camilo, era joven, tenía 26, 27 años y yo me angustié mucho porque sentí mucho pánico que esa desbandada de la izquierda terminara en un abandono completo de los proyectos, de las luchas, y yo le tenía temor a eso, a un vacío con la vida, donde uno terminara ya sin horizonte y sin proyecto. Y un día, en un apartamentico donde yo vivía, charlando y sin mayores intenciones ni propósitos, se me ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no construimos un espacio en el cual sea simplemente la expresión de ideas dirigida en forma anónima a la ciudad, lo que permita mantener, aunque fuese ilusoriamente, un quehacer social y político? En 1979 fueron los primeros grafitis en un Renault 4 que nos había servido para juntarnos en muchas partes de la ciudad. Salíamos en él normalmente en las noches, hasta que un día decidimos pintar unos grafitis como parte de ese entusiasmo que creo que no ha terminado. El primero lo pintamos Cristina y yo en el muro en el Parque del Poblado y decía, por un orgasmo total. Me acuerdo que ese día habíamos ido al subterráneo, salimos de la película, ya eran como las 10 de la noche, entonces ya estaba calmadita la parroquia, ya no había mucha circulación, y en ese muro blanco que está saliendo del parque hacia el sur, Camilo sacó su aerosol negro e hizo ese primer graffiti. Fue muy emocionante, todavía estoy temblando, mirando para atrás a ver quién viene. Era una transgresión absoluta, se sabía que, primero, pues en una sociedad donde hablar de orgasmo, si todavía es raro, pues más en esa época, y hacerlo públicamente y con la iglesia diagonal. Yo creo que por eso me paré en un escenario después, porque esa adrenalina forma parte de mi espíritu. El significado de ese momento, para mí en particular, fue revelarme una preocupación política mucho más amplia. Era justamente esta otra preocupación por transformar la vida en sus detalles de la vida cotidiana. Estábamos preocupados era por, y las formas de amar, y las formas de familia, y las formas de la sexualidad, y las formas de la escuela, de educación. Había una mirada hacia las formas como la izquierda habían abordado el pensamiento, la expresión del pensamiento, porque nos llamaba mucho la atención que esos mismos combatientes, digamos, de izquierda eran los mismos que maltrataban a su esposa o a sus hijos, o que se convertían en tiranos en las estructuras de poder a las que tenían acceso. Entonces era una revisión en profundidad de las maneras de relacionarse con la vida, expresadas de una forma que pudieran impactar a la gente desprevenida. Era una forma de dejar una pregunta ahí en la pared. Eran como petardos que queríamos tirar. Es que no había más propósito. Y no, mire, lea. Y mientras va hacia el bus, quédese pensando esa frase que dice. Y por ende, aunque nosotros no estábamos cambiando el mundo, ni pretendíamos, acciones tan nimias eran acciones de todas maneras delicadas. Por eso cuando Cris dice que el primer día que Camilo le dio el arrebato de sacar un aerosol y pintar, ella temía. Y temíamos cuando pintábamos eso, porque era finalmente estar a expensas de la arbitrariedad absoluta que había. En Colombia el desaparecimiento lo instaura precisamente Turbay Ayala.
Eso nunca se ha dejado de implementar en Colombia. Por eso el padre de Ru dice, en Colombia puede haber 200.000 desaparecidos. Lo grave es que en esta sociedad eso parece ser absolutamente incidental. Entonces hoy estos muchachos que salen, por ejemplo, a pintar las paredes, a poner las paredes a que hablen y que le hablen a una sociedad que circula por ellas, son muchachos que tienen que enfrentar a una situación muy adversa de represión, donde no hay vacilación en el asesinato, en la desaparición, en la tortura, etc. Yo creo que la situación es todavía peor que para nosotros. Yo creo que el Estado entonces era un poquito artesanal, ahora tiene muchos afinamientos. Quería destacar eso porque me parece que hay una continuidad, solo que con el agravamiento de que cada día, en mi opinión, es más difícil la acción social y política que pretenda, por ejemplo, un ejercicio de libertad en este país. Hay una frase que también escribimos en esa época, esa sí fue la única que yo escribí, que es la escribí en los muros de la Universidad Nacional ahí en Minas, y duró muchos años, y es: la acción no debe ser una reacción, sino una creación. Y yo creo que eso era muy, Claro. muy de esa línea, pues, de lo que estábamos buscando. Yo creo que cada época tiene su manera de expresar lo que le perturba. Cada palabra que queda pintada en un muro, a pesar de su fragilidad, va sembrando una idea que ayude a construir un mejor futuro para que aspiremos a otra cosa. Esconde la cámara, esconde la cámara, esconde la cámara. Vamos con la cámara.